Observa entonces la pantalla, chicos. Hoy día vamos a hablar sobre las tres últimas categorías: el adverbio, la conjunción y la preposición. Las tres tienen un rasgo común porque son categorías invariables. A ver, vamos a empezar entonces. Todos están visualizando lo que vamos hoy día a trabajar. Empezaríamos con el adverbio. Ahora sí. Ya. El adverbio vamos a definirlo de tres formas. Primero, podemos señalar que es una categoría que no cambia, que se mantiene invariable. Entonces, morfológicamente no recibe ningún morfema flexivo. Por ejemplo, Julio está medio preocupado. El adverbio es medio. El adjetivo es preocupado. Por acá se ha marcado. Voy a ponerlo acá. Preocupado es el adjetivo y medio, lo que se está resaltando. Vamos a ponerle verde. Sería el adverbio que intensifica el adjetivo. No cambia, no podemos decir media. Si fuera Julia, no voy a cambiar a media. No, el adverbio es medio y no tiene flexión ni de género ni de número. Nunca mencionó lo sucedido. Nunca es el adverbio. Es una palabra que se mantiene tal y como es, ¿no? Sintácticamente, es decir, ¿qué función tiene el adverbio? Pues este modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Por ejemplo, en el anterior caso, el adverbio modificaba un adjetivo. Aquí dice, respondió rápidamente. Rápidamente sería mi adverbio que modifica al verbo. Luz está medio nerviosa. Nuevamente acá ha habido error al resaltar. Medio es el adverbio. Está intensificando al adjetivo nervioso. Vamos a agregarlo para que no haya ningún error. Adjetivo. Al adjetivo nerviosa. En el otro caso, al verbo, ¿no? Respondió. Llegó tan temprano a la reunión. Aquí tenemos dos adverbios. Tan, que modifica a temprano, que también es otro adverbio. Entonces, por acá ponemos adverbio y tan es otro adverbio que está intensificando a temprano. Le ponemos adverbio. Bien, entonces sintácticamente el adverbio puede acompañar, repito, a un verbo, como el caso de respondió, modificaba a este verbo. En el otro, medio, intensificaba el adjetivo nerviosa. Y en el tercero, el adverbio tan intensificaba a temprano, que es otro adverbio. Eso es lo que puede suceder con los adverbios. Además de que en la oración pueden actuar como circunstanciales de diferentes aspectos, ¿no? De modo, de tiempo, de lugar, etc. Semánticamente el adverbio expresará entonces ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad, duda, etc. Hoy publicarán los resultados. El adverbio hoy denota el tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo van a publicar? Permaneció aquí desde la pandemia. Aquí denota el lugar, ¿no? Entonces expresa ello. Hasta ahí, chicos, ¿se está entendiendo? A ver.
¿Alguna pregunta sobre esta primera parte, chicos, por favor? ¿Ninguna? ¿Continuamos entonces? Clases de adverbio. A ver, tenemos la clasificación siguiente. Morfológicamente, los adverbios van a clasificarse como adverbios simples cuando está formado únicamente por un morfema lexical. Un morfema lexical, es decir, por una unidad, ¿no? Tenemos a Roberto, le fue bien en la audiencia. Le fue bien. Entonces, ¿cómo le fue? Bien, dice, ¿no? Entonces, el adverbio bien está formado por un solo elemento, una sola unidad, un morfema. Constituye una palabra monomorfemática, ¿no? Que ya hemos aprendido en la semana 7. Seguimos. Ellos estudian mucho para cumplir sus metas. Mucho también está formado por una unidad, es decir, por un morfema lexical, un solo elemento. Ese es el adverbio en su forma simple. Pero también hay adverbios derivados. Estos adverbios derivan justamente de un adjetivo, de este adjetivo. El adjetivo en su forma básica. Este adjetivo que vamos a observar en el caso de cómodamente y violentamente, para convertirlo en un adverbio se le inserta o agrega un morfema que es la terminación mente, ¿no? Ese sufijo. Entonces, actúa como adverbio. ¿De qué ha derivado? Pues ha derivado de un adjetivo. Ingresó violentamente al domicilio. Violentamente es el adverbio que deriva del adjetivo violento o violenta. Está trabajando cómodamente. Cómodamente es un adverbio que ha derivado del adjetivo cómodo o cómoda. Entonces, ustedes saben también las reglas de estas palabras compuestas que mantienen su tildación siempre y cuando el adjetivo lo tuviera, ¿no? Ese es un adverbio entonces derivado. Y finalmente tenemos la locución adverbial. Una locución nos dice es una expresión fija constituida por varias palabras que cumplen función adverbial. Varias palabras. O sea, forman una unidad que actúa como un adverbio. Si yo digo, se investigará los delitos, sobre todo los de corrupción de funcionarios, esta expresión sobre todo es una locución adverbial, ¿no? Entonces, expresa una intención de afectar, en este caso, al verbo. Igualmente, otras expresiones como terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. Esta es una expresión más extensa, pero que actúa como si fuera un adverbio, ¿no? Como si fuera un adverbio. Ustedes tienen en la separata, después de las preguntas, una cantidad de adverbios. A ver si lo voy a dar las preguntas un ratito. Ya, a ver. Esto lo tienen ustedes en la separata, al final de las preguntas. Solamente lo voy a presentar para que ustedes puedan
revisar estas locuciones adverbiales y reconocerlas. Por ejemplo, cuando tenemos esa expresión a cántaros, llovió a cántaros. Se refiere que llovió demasiado, por ejemplo. Entonces, a cántaros es una expresión que puede, digamos, sustituirse o reemplazarse por un adverbio como demasiado. Por eso las locuciones tienen esa intención. Al pie de la letra. Esta es otra locución que está significando que se dice de repente literalmente, o sea, tal cual. Entonces, literalmente es un adverbio, ¿no? Que puede sustituir a esa expresión. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, cada vez que haya alguna locución que les subrayen y les digan qué clase es, entonces, si es de repente una locución conjuntiva o adverbial, ¿no? Entonces, ustedes tienen que señalar y para eso hay que sustituirla, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, rápido, a tontas y a locas, desordenadamente, en un santiamén, pronto, poco a poco, se refiere a lentamente, a primera luz, temprano, de sol a sol, mucho, a la vez, simultáneamente, a pocos pasos, a poca distancia, sobre todo, principalmente, ¿no? Que lo habíamos visto. Entonces, son algunas de estas locuciones que se utilizan y que les puede entonces ayudar este cuadrito en la clasificación. ¿Ya? Volvemos entonces al PPT con la clasificación del adverbio morfológicamente simple, un solo lexema, una sola unidad. Derivado, deriva de un adjetivo, al agregar la terminación mente, o sea, ese morfema, voy a obtener un adverbio. Y la locución, expresiones que actúan como un adverbio, ¿no? Bien. Después tenemos a la clasificación del adverbio, semánticamente. Semánticamente vamos a ver que se puede clasificar en adverbios de tiempo cuando expresa el momento en que está transcurriendo esa acción, ¿no? En la afirmación tenemos sí, efectivamente, cierto. El del lugar, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, expresa la ubicación, ¿no? El de negación, no, nunca, jamás, tampoco. El de modo, bien, mal, adrede, así, deprisa. El de duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente. Y el de cantidad, poco, mucho, más, muy, ¿no? Bien, entonces estos adverbios, cada uno está ubicado de acuerdo a su significado. Por eso la clasificación es semántica. ¿Qué es lo que expresa? Expresa el momento, tiempo, por ejemplo. Si estoy haciendo un asentimiento, estoy afirmando, estoy usando entonces adverbios que me puedan confirmar una idea, ¿no? En el lugar, ubicación, espacio, negación, una oposición, el de modo, la forma en que se está realizando, el de duda, hay una probabilidad, ¿no? Y cantidad, pues obviamente alguna expresión que denote una cantidad inexacta, ¿no? Puede ser, o intensifica. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, me quedó claro. Bien, a ver, por acá veo a Miyuki, me ha contestado, ¿no? Muy bien.
Ya, ahí los veo conectados, chicos. Todo está claro, ¿no? Daniela, Yanela, Diego, Fabiana, Noemí, André, JC, Lionel, Víctor, Igner. ¿Dónde está Igner? Luz, Melanie, José, Rosa, Cristian, Edith, Milagros. Ujú. No hay ninguna duda, ¿no? Ahora entonces, si han entendido bien lo del adverbio, vamos, antes de hacer el primer ejercicio de aplicación, vamos a ver diferencias entre un adverbio y otras categorías gramaticales. Tenemos, por ejemplo, en este primer cuadro, la presencia del adverbio. Incursionará mañana en el cine. El adverbio mañana está afectando al verbo, porque le hago la pregunta al verbo, ¿cuándo incursionará en el cine? Mañana. Está indicando o expresando el momento, el tiempo. ¿Ven? Se esforzó mucho para ingresar. ¿Cuánto se esforzó? Preguntaría para que me exprese la cantidad, ¿no? Me dicen mucho, se esforzó mucho. El bebé está medio somnoliento. Entonces el adverbio medio intensifica el adjetivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a observar que como adverbio cumple su función de estar acompañando a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Me expresa diferentes ideas, sobre todo de tiempo, de lugar, de modo, ¿no? En cambio, vamos a ver que puede aparecer términos similares, pero que corresponden a categorías diferentes. Por ejemplo, cuando decimos comen pocos. La palabra pocos está flexionada en el número. No dice poco, pocos. O sea, hay una flexión en el número que se establece con el verbo. Pocos comen pocos. Por lo tanto, esta palabra, al ser flexionada, no será un adverbio, pues, ¿no? El adverbio no se puede flexionar. ¿Qué clase de palabra es? Pues sería un pronombre. ¿Por qué sería un pronombre? Porque está sustituyendo al nombre. En lugar de decir de repente, pocos niños comen, ya no digo niños, no menciono al sustantivo. Lo reemplazo al decir solamente pocos. ¿Ven? Por eso es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Vamos a llamarlo indefinido. Es un pronombre indefinido. Lo mismo en el segundo caso. Muchos muestran empeño. Muchos. ¿Quiénes son muchos? Pues muchos jóvenes, ¿no? Muchos estudiantes. Entonces no menciono el nombre, simplemente lo reemplazo, lo sustituyo. Entonces sería también otro pronombre indefinido. Demasiados salieron al teatro. Demasiados. O sea, puede decir demasiados, eh, de repente invitados, ¿no? Salieron del teatro. Entonces, demasiados sería en ese caso, pues un determinante. Si estuviera acompañado de un sustantivo, como invitados. Pero acá no está mencionándose, simplemente dice demasiados salieron. Entonces, nuevamente ha reemplazado al nombre. Por lo tanto, sería un pronombre. Un pronombre. El pronombre reemplaza al sustantivo o nombre.
y concuerda con el verbo en ese caso. El determinante. En el caso del determinante, voy a ponerle color amarillo. El determinante, como hace un momento le ponía como ejemplo, para diferenciar con el pronombre, siempre modifica a un sustantivo. Por ejemplo, le entregó mucho pimiento. La palabra mucho está refiriéndose al pimiento. ¿Ven? Pimiento es un sustantivo. Los determinantes acompañan a los sustantivos. Concuerda en el mismo género y en el mismo número. Como pimiento está en singular y es masculino, el determinante también lo debe de estar. Mucho. ¿Ven? Cortó medio limón para la salsa. Aquí la palabra medio es un determinante porque está acompañando a limón. Si hubiera dicho que cortó una manzana, entonces ahí tendría que decir cortó media manzana. Media sería correcto porque está actuando como un determinante. ¿Mm? Tiene que concordar los determinantes, repito, en género y en número con el sustantivo. Y la última dice, compró poco orégano. Otra vez, poco modifica orégano. ¿Ven? A orégano. Ese es un determinante. Y finalmente, puede a veces confundirse el adverbio como si fuera un sustantivo, un nombre. Por ejemplo, dice, es una mañana hermosa. Y la palabra mañana me puedo pensar que es un adverbio como en el primer caso. Y no es así. ¿Cuál es la diferencia, chicos? El adverbio expresa el tiempo, afectando al verbo. En cambio, como sustantivo no, actúa como un nombre y suele estar acompañado por algún determinante. Por ejemplo, es una es un determinante, artículo, mañana, hermosa. Y hermosa incluso como adjetivo modifica a mañana. Le dio el sí para casarse. Aquí sí es un sustantivo modificado por el artículo el. ¿Sí? Y la última dice, hizo el bien en esa comunidad. Lo mismo, el artículo el modifica bien. Entonces, como nombres, como sustantivos, hablan de sí mismos y suelen estar acompañados por algún determinante. Nota dice, el adverbio es una categoría invariable que se diferencia de otras, como el sustantivo, el pronombre o determinante. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de hacer la actividad siguiente? Ya. Además, chicos, hagan una señal, escriban por el Todo chat, claro. activen su audio. Todo claro. ¿Tienen alguna duda, algo para volver a repetir? No, me hizo claro. Muchas gracias. Entonces, veamos el primer ejercicio. Van a trabajar este primer ejercicio estos minutos. A ver.
Les doy unos minutos. Cuando active el audio, lo resolvemos. Igner, la A. Teresa, todo claro. A ver cómo sería el ejercicio.
A ver, elija la alternativa que presenta más adverbios. Marcó la A, creo que uno de ustedes. A ver. Igner, ¿no? A. Mañana, Carlos y Julio viajarán al norte. A ver, aquí solamente encontramos un adverbio. Mañana. Vamos a ver si hay más. Ya había terminado todos los informes. Por acá hay ya también. Esteban colocó un más en la ecuación. Aquí no hay nada. Más es un sustantivo. Posiblemente termine el curso hoy. Posiblemente hoy. Hay dos. Ya le ganó a la A. ¿Acaso no sabes que anoche me llamó? ¿Acaso no anoche? Tengo tres, ¿no? Tres adverbios en la letra E. Esa es mi respuesta. La letra E, chicos. Ajá, Teresa, correcto. Luz. En la D parecía, ¿no? Porque eran dos nada más, pero en la E había tres. Pero estamos con la E. A ver, chicos, en el ejercicio 2 vamos a identificar los adverbios que pueden haber aparecido allí. Vamos a subrayarlo o resaltarlo. Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa porque acababan de traerlo. Hacía pocos días del campo y no conocía la ciudad. Por acá tengo no. Sonaron unos pasos de carrera en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir al campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. Solamente que Humberto, otra vez, todas las palabras que terminan en mente van a ser adverbios, ¿ya? Puede ser de diferentes clases, obviamente. Solamente que Humberto acostumbraba a venir tarde al colegio. Tarde, venía tarde. Y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve le había dicho a la madre de Paco, etc. A ver, hemos encontrado cuatro adverbios, ¿no? Ahí están entonces resaltados en el texto amplio, pero pocos adverbios presentes. Miss, una duda. Dime, hijo. Pocos no sería un adverbio ¿Cuál, de cuál, cantidad. Pocos. cuál? ¿Dónde está de a Después hacía pocos poco? días. En la primera línea. Acá, hacía Ah, pocos días, no. ¿Por qué no es un adverbio? Porque, mira, pocos, aquí está modificando a días. Quiere decir que pocos es un determinante. Un determinante que te va a expresar una cantidad imprecisa. Es un determinante al que llamamos cuantificador indefinido. Era el caso de acá, de acá. Es como si era poco pimiento, ¿no? Igualito. Es un determinante que modifica el sustantivo. Poco orégano, poco a orégano, que es el sustantivo. Los determinantes modifican a los sustantivos, como sucedió en este caso, pocos. gracias, Miss. Es entendido. ¿Sí? Ya, Me ya hizo lo una pregunta. dime, hijo. En la primera parte, al inicio, Paco Yungue no sabía. ¿Ese no funciona como adverbio?
Ah, claro, sí. Acá hay uno. Muy bien. Había entonces otro más, otro no. Gracias, gracias, ¿ve? No lo contamos. Ya sumó 5, ¿no? A ver, fíjense si por ahí alguno que no hemos marcado. Gracias, Yuki. Está bien, está muy bien. Y el no también. Ujú. No sabía. Ningún otro nos hemos olvidado, ¿no? A ver, chicos, una miradita, por favor. Creo que ya está todo, ahora sí. Vamos a continuar entonces, chicos. Es que no hay ninguno más. Pasamos a la siguiente categoría gramatical. Hacerlo pronto para que podamos resolver las preguntas, ¿no? Que a veces nos falta tiempo. Ya. A ver, la preposición. Esta palabra es muy utilizada en las frases nominales. Vamos a encontrarlo como complementos. La palabra que se utiliza muchísimo. Morfológicamente, al igual que el adverbio, es una palabra que no va a tener flexión. Por lo tanto, es invariable. Invariable. No hay cambios, no hay flexión. Sintácticamente, ¿qué función tiene la preposición? Actúa como un nexo, un enlace subordinado. Siempre cuando es un enlace, un nexo, es como que, a ver, acá está el nexo y antes precede pues siempre algún núcleo, un elemento principal. Y esta preposición va a vincularlo con este elemento que le antecede. ¿A quién va a vincular? A lo que sigue, que suele ser una frase nominal. Suele ser frases nominales, ¿no? Entonces complementan al antecedente. Eso es lo que hace la preposición. Es un complemento. Complementa con el antecedente. Semánticamente, la preposición no tiene un significado por sí mismo. Nos dice depende del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una preposición a puede indicarte de repente o introducir al objeto directo, pero también al indirecto. Puede indicar de repente el lugar. Entonces puede aparecer en diferentes oraciones donde el uso de esa preposición difiere de otro, ¿no? Por eso su significado dependerá del contexto, ¿ya? ¿Cuáles son las preposiciones? Las preposiciones serían, por ejemplo, a, ante, bajo, por acá falta el con, acá está, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras son las conocidas, ¿no? Y durante, mediante, acá falta vía, ¿no? Son preposiciones que se han ido insertando. Pro también, ¿no? Vía y pro. Esas son las preposiciones. Chicos, hay algunas que han caído en desuso, pero obviamente si ustedes lo encuentran en algún contexto, de repente en algún texto poético, supongamos la palabra so, pues tienen que saber que esa es una preposición también, ¿no? Analizado es limitado, pero tienen esa intención. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esas preposiciones
también cuando analicemos su significado y qué es lo que va a denotar en cada una de ellas, ¿ya? Todas las palabras que aparecen. Bien, tenemos al igual que el adverbio su estructura. En la estructura, pues la preposición está formado por un lexema. Un lexema quiere decir que es una forma simple. Lo que les está diciendo, acá está el so. Bajo, cabe, so, en desuso, ante, con, contra, todo este listado, acá ya está versus, que faltaba en la anterior, vía, pro, son las que se han ido agregando, ¿no? Mediante, durante, estas preposiciones se han insertado. Muchos de ustedes se lo han aprendido alfabéticamente, ¿no? Por eso les decía a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Así, ¿no? Pero ya dentro de ese orden, pues aparecieron otras más que se han ido agregando. Durante, mediante, pro, versus, vía, ¿no? Entonces, que también forma o están presentes en este grupo, ¿no? Formas simples. Un solo lexema, ¿ya? Estas son las únicas preposiciones. Ahora, de acuerdo a la estructura, también están las formas contractas, que lo vimos en el tema de los determinantes cuando reconocíamos al artículo. Pues son lexemas fusionados, o sea, son dos unidades, en este caso dos lexemas que se han unido. Entonces son formas contractas. Por ejemplo, tenemos la preposición a más el artículo el. El es un artículo. Es un artículo. Se ha creado un adverbio, perdón, una preposición. La preposición al. Luego, del es otra contracción que es la unión de la preposición de más el artículo el. Por eso es una fusión. Quiere decir que cuando tengamos que ubicar o contar a las preposiciones, tengo que considerar exactas. ¿Por qué? Porque al decir al y del está presente una preposición. ¿Sí? La preposición más el artículo. No se olvide. Entonces, preposición más el artículo. Preposición más el artículo. ¿Ya? Igual que en la. Y finalmente con lexemas separados. Estas son las locuciones que también hay, locuciones preposicionales. La diferencia con las adverbiales es que las locuciones preposicionales suelen estar encabezadas por una preposición y terminar también con otra preposición, ¿no? A base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, enfrente a. Entonces, repito, suele empezar con una preposición, un nombre y otra preposición, ¿no? Entonces, actúan como nexos también, ¿no? como enlaces. Entonces, de acuerdo a esa estructura, una sola unidad, formas simples. Contractas, esas contracciones que hay en el español, estas dos, y con lexemas separados, locuciones que también actúan como si fueran nexos. Hasta ahí, chicos, preguntas. No, Mr. Fer.
Oh, claro. Ya, entonces, mm, empezaríamos ahora a hablar sobre las preposiciones y sus significados. Con la preposición a. En la preposición a, que es la primera preposición, puede tener varios significados, como por ejemplo que expresen la dirección. Cuando decimos, por ejemplo, iré a comprar. En ese caso, al decir iré a comprar, está justamente en esa perífrasis, ¿no? Iré a comprar, voy a jugar, ¿no? Me expresa la dirección. El tiempo. Carla llegará a las 11 del día. ¿Ven que indica algo diferente? Introduce ello, ¿no? El tiempo. Puedes señalar la razón, la causa. Lo solicitaré a tu pedido. El precio. Adquirió a 100 soles la entrada. En los 4 casos, esta preposición que introduce, repito, para expresar el camino, la dirección, el tiempo, la razón o causa, el precio, también puede introducir al objeto directo. Por ejemplo, a ver, puedo decir, operó a su hermano. Operó a su hermano. El médico, vamos a poner el médico, operó a su hermano. Aquí, esta A, ay, esa A introduce al objeto directo. ¿A quién operó? A su hermano. Introduce. ¿Ven? Presenta ese OD. Esa es otra característica, ¿no? Otra forma. Hay varios. Acá solamente se han colocado algunos. También puede ser al objeto indirecto. Bien. Seguimos. Con. Con puede presentar a un instrumento. Por ejemplo, pintó con un pincel. ¿Con qué pintó? Con un pincel. Entonces, este con encabeza, ¿no es cierto? O inicia a ese instrumento, ¿no? Está para simplemente presentar al nombre. ¿Con qué pintó? Con ese pincel, ¿no? Se fotografió con su familia. Entonces aquí, este con señala la compañía. ¿Con quién se fotografió? Con su familia. Con introduce esa compañía. Modo. Mostró su medalla con orgullo. Entonces, tenemos también con que está indicando la forma en que mostró la medalla. Luego tenemos de. Puede indicar la materia de que es una ventana de madera. ¿Ven? El asunto o tema se discutirá de política.
causa. Miren, también acá la A indicaba causa, pero D también. Se desvaneció de dolor. ¿Por qué? ¿No? ¿De qué? Pertenencia, que es la que también se usa bastante. La maleta es de Elías. Entonces, fíjese cuántos significados van a cambiar de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, me todo claro. Ya. Entonces, cuando regresemos del receso, vamos a ver más listas sobre estas preposiciones y hacer algunos ejercicios. Vamos a tomarnos este tiempo y nos vemos en unos minutos. Continuamos, chicos. Nos habíamos quedado en las preposiciones y los de acuerdo al contexto, ¿no? Habíamos señalado también que las preposiciones carecen de significado propio. Continuamos con la preposición en. En puede indicar el medio. Por ejemplo, los artistas llegaron en bus. En también puede indicar el tiempo. En verano saldrá una convocatoria. El lugar, mis amigos permanecen en el aula. El modo, hablemos en privado. Entonces tiene varios también casos para poder reconocer cuál es el significado que tiene en cada una de ellas. Entonces ustedes en la práctica pueden, de repente les pueden poner la oración y les colocan las alternativas. Se expresa el medio, tiempo, lugar o modo. Entonces de acuerdo a ello uno tiene que determinar. Para puede indicar la aptitud. Por ejemplo, esa niña es apta para la danza. Entonces, la aptitud se refiere a esa habilidad, ¿no? Que tiene. Tiempo. La reunión se programó para el viernes. ¿Está? Redacta un correo para el cliente. Ese para es el, introduce al objeto indirecto, ¿no? Al objeto indirecto. Por. Por puede indicar la causa. Lo felicitaron por obtener una beca, la razón, ¿no? El agente. La demanda fue presentada por Leo. La gente, recuerden que se ubica después siempre de una perífrasis pasiva. Fue apresada, es apresada, será apresada. Medio. Alberto se comunicó por teléfono. Y precio. Se valorizó el bien por 1000 soles. ¿No? Bien como nombre. Bien, chicos, son algunas de estas preposiciones y sus significados. Vamos a ver este ejercicio número 2, que podemos reconocer. A ver, trabajemos este ejercicio número 2.
A ver, chicos, vamos a subrayar las preposiciones y a escribir cuál es el significado que tiene cada una de ellas. Vamos a ver la primera. María viajó a Cusco con su familia. Encuentro dos preposiciones y vamos a ver qué significado tendría. Si viaja a Cusco, esa A expresará entonces la dirección, ¿no? ¿Hacia dónde, no? Ahí estaría. Y ese con señalará o introduce la compañía. De esta manera tenemos que ir resolviendo. A ver en la B. Para terminar su carrera se esforzó. Para es uno y no hay más, ¿no? Entonces, para terminar, expresa la finalidad. ¿Para qué se esforzó? Para terminar su carrera. Entonces, para introduce esa finalidad. A ver, ¿cómo serían las C? ¿Cuáles serían las preposiciones, chicos? Dice, desde ya está correcto. Vamos a marcar desde y hasta. Ahora colocamos su significado. Ese desde va a señalar procedencia. Y hasta, obviamente, el destino. Hasta donde llega, ¿no? Letra D. A ver. Pintó ese cuadro con acuarela. Sería con, ¿no? Y con, si dice con acuarelas, sería el instrumento. ¿Con qué? Con acuarela. Y la última, pasearon en bicicleta por el parque. Ya tengo dos, ¿no? En y por. ¿A través de qué pasearon? A través de la bicicleta. Entonces, esto es un medio, ¿no? Y por el parque me señala la ubicación o el lugar. Así teníamos que resolver, chicos, este primer ejercicio. Ahora en el segundo vamos a contar todas las preposiciones halladas. A ver, chicos, ¿cuántos hallaron? Quince, has hallado 15. Entonces, para ti es la E. Ahorita vamos a ver, Miyuki.
A ver, en la primera línea. Humberto Grieve tenía bajo los ojos, bajo, tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo por a Paco Yunque, a el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Grieve. Por. Y acá también hay otro, ¿no? Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto, que al profesor. Aquí en este al también hay una preposición, a más él, que a todos, a los demás niños y que al colegio entero, al. ¿Por qué Paco Yunque le tenía miedo? ¿Por qué? Por. ¿Le tenía miedo a quién? A Humberto. Entonces la A también lo es. ¿Qué más sigue? ¿Por qué Humberto? A. Profesor se acercó a Paco, otra vez la A, le tomó por el brazo y le condujo a la carpeta de Fariña. Acá veo A y D, ¿no? Grieves puso a llorar a pataleando furiosamente su banco hasta ido más. Ya, a ver, creo que he subrayado todo lo que son entonces preposiciones. A ver, cuenten chicos cuántas había. ¿18? ¿Cuántas contamos? 18. Exacto. Esa es la clave entonces. Ni más ni menos. La B. Habían 18 preposiciones señaladas. ¿Ya? A ver, hagan una revisión de este ejercicio 2. Y ahora pasamos a la última categoría. En esta última, con resfrío, la congestión, Dios mío. A ver, chicos, en esta última categoría vamos a ver que la conjunción va a actuar como un enlace coordinante, pero también subordinante. Este es en cuanto a su función. Sintácticamente la conjunción funciona como nexo coordinante, un elementos que tienen la misma jerarquía. O subordinante, nexos que no tienen la misma jerarquía, ¿no? Al vincular. Siempre se vincula hacia una idea principal.
También las coordenadas, ambas más, van a tener la misma jerarquía o importancia. Morfológicamente, al igual que las otras dos categorías, la conjunción sigue siendo una palabra invariable, no hay cambio. Y semánticamente, la conjunción expresa la adición, la explicación, la disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia. Todo eso puede expresar, ¿no? Cuando habla de explicación es porque una idea sustenta a la primera. Cuando hablo de adición es simplemente una suma de ideas, entonces se añade. La disyunción, opción, causa, porque, se puede señalar motivo. Condicional, se utiliza básicamente el sí. Finalidad y consecuencia, que se utiliza el qué. Bien, ¿hay alguna pregunta, chicos? No, Miss Doctor. Ok. Entonces continuamos. ¿Cuál es la estructura de una conjunción? Pues también se forma por un lexema, o sea, es una forma simple como la y, el ni, la o, pero, que, si, aunque, etcétera, ¿no? Todas las que tienen un solo elemento. Y finalmente como locución conjuntiva. Esa se encuentra esa estructura. Estructuras como sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. En cuanto a su significado, o nos dice sintáctico, semánticamente. Mm. Nos dice que se divide en dos grupos. El primero que vamos a ver son las llamadas conjunciones coordinantes. Coordinantes. Estas conjunciones coordinantes a su vez se van a subclasificar en copulativas. Vamos a ir de columna a columna, ¿ya? Las copulativas expresan justamente suma, ¿no? Adición. Recuerden que estas conjunciones coordinantes unen elementos que mantienen la misma jerarquía. Por ejemplo, dice, el bebé llora que llora. Ese que es igual a una I, siempre y cuando repita la acción. Por eso es reiterativo. Si repite la acción, entonces es de esa manera. La disyuntiva expresa opción como la O, la U. Tiene, dice, la capacidad para coordinar o dialogar. Esa pregunta tiene ahí las dos opciones. La O indica esa posibilidad, ¿no? Coordinar o dialogar. La U solo se utiliza cuando la siguiente palabra empieza con la, la O, ¿no? Entonces cambia por U. Lo mismo en la copulativa, se va a utilizar la E cuando la siguiente palabra tiene I, ¿no? Las adversativas. Estas adversativas expresan, en este caso, oposición, ¿no? Contrariedad. Por ejemplo, está el pero, más sin tildar, ¿no? Si, no. Bailaste mucho, mas no conmigo. Entonces, pero no conmigo. Siempre expresa la idea, ¿no? Siguiente que se opone a la primera, ¿no? Entonces se utiliza estas conjunciones adversativas. Hasta ahí, entonces, estas tres coordinantes, recuerden que las coordinantes tienen bueno, estas conjunciones coordinantes tienen la misma jerarquía o el mismo
nivel sintáctico, ¿no? Como suelen decirlos, ¿no? Las distributivas, por acá están, entonces bien, bien, hora, hora, ya, ya. Estas distributivas van de par en par. Cada conjunción acompaña al verbo. En las oraciones compuestas las vemos muchísimo. Bien toca la guitarra, ahí bien a toca, bien toca el cajón, ¿no? Entonces, bien, bien son las conjunciones distributivas, expresan alternancia en cuanto a las acciones. Después están las explicativas. Estas explicativas, por ejemplo, serían es decir, esto es, o sea. La segunda idea fundamenta o explica la primera. Si me dicen es imprescindible, o sea, no tiene término de plazo. Allí, o sea, o es decir, suelen estar entre comas. Además, la segunda fundamenta o explica la primera, ¿no? Y luego tenemos a la hilativa. Esta hilativa que vemos allí va a enlazar, ¿no?, con la primera como una secuencia lógica. Ahí es el con, que luego, por tanto, dice, es una persona solidaria. Así que, o con que, la vida la premiará. Hay una secuencia lógica. Antes, fíjense bien, hay una equidad entre la primera idea, es equivalente con la segunda. Entonces, este enlace de acá vincula a ambas, ¿ya? Me trazo. Ahora vamos a ver el otro caso. Estas conjunciones pueden ser subordinantes cuando los niveles no son obviamente iguales, ¿no? Esa es la diferencia con la preposición. Las conjunciones pueden ser nexos que coordinan o nexos que subordinan. Entonces, la primera, por ejemplo, unían elementos de igual nivel. En cambio, las subordinantes que vamos a observar, siempre habrá una idea principal frente a otra que es dependiente. Como las condicionales, tenemos la conjunción sí en caso de que, bueno, acá hay una locución. En caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. A ver, miren, si yo digo, si apruebas el examen, tendrás un premio. Si apruebas el examen, tendrás un premio. Este sí encabeza una proposición o también en caso de que todo esto se le va a llamar una proposición subordinada. Ya cuando lleguemos a la semana 17, 16, vamos a trabajar estas oraciones compuestas. Y en las conjunciones subordinantes son justamente los enlaces que encabezan esas ideas, esas proposiciones que son dependientes de una acción principal. Por ejemplo, mi acción principal es el verbo. Tendrás un premio. Tú tendrás un premio. ¿Cuál es la condición para tener un premio? Si apruebo el examen. En esta idea, si se dan cuenta, tengo la conjunción o la locución por acá, que es dependiente de esta acción principal de tendrás. ¿Por qué es dependiente? Porque después de esta conjunción hay otro verbo, apruebes. Pero es un verbo dependiente. El verbo principal es tendrás. Tú tendrás un premio si apruebas el examen, en caso de que apruebes el examen. Entonces, por eso lo que está resaltado se le llama proposición subordinada.
¿no? Que la vamos a voy a ponerlo por acá para que proposición subordinada. Eso es lo que introduce pues la conjunción. En la proposición subordinada, la conjunción es el enlace subordinado. ¿Ya? Entonces, haciendo un paréntesis, chicos, sobre en todas. En la causal va a suceder lo mismo, solo que la conjunción expresa la razón. ¿Por qué? Ya que, puesto que, cuando uno pregunta, respondo con ese enlace. Se siente regocijada ya que sustentó la tesis. Ya que es el inicio de una propuesta, ¿no? ¿Por qué se siente regocijada? Le pregunta el verbo principal. ¿Por qué se siente regocijada? Porque sustentó la tesis. ¿Quién introduce todo esto? La conjunción ya. ¿Ven? ¿Se está entendiendo, chicos? Acá ya estamos adelantando la oración compuesta para que comprendamos que las conjunciones subordinantes encabezan o dan inicio a esa idea dependiente, es decir, a la proposición subordinada. Las concesivas, por más que salió temprano, no abordó el tren. Entonces, las concesivas se expresan obstáculo, ¿no? Impedimento. Entonces, es igual decir, aunque salió temprano, no abordó el tren. Por más que salió temprano. Entonces, este es un enlace que da inicio a esta idea a una subordinada. La acción principal es abordó. La de finalidad, ¿para qué? ¿A fin de qué? Comentó su experiencia para que sirva de ejemplo. Acá está el para qué. Está mi verbo subordinado, es un verbo dependiente. El verbo principal es comento, ¿no? Comentó. Comentó sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. Acá faltó tilde, ¿no? Ya. Completiva. En las conjunciones subordinantes completivas tenemos este que no hay que confundirla con este otro que. Este que es igual a una i cuando repite los verbos. En cambio acá no. Acá la completiva completa la idea del verbo transitivo. Por ejemplo, Laura dijo, ¿qué dijo ella? Que se siente muy contenta. Este que es el inicio de la proposición subordinada que funciona con un objeto directo. Dijo eso. ¿Qué dijo? Dijo que, entonces, después del verbo transitivo decir, sigue, entonces, esa idea que se inicia con la conjunción completiva. Igual que el sí, también es una conjunción completiva. Las comparativas, tan como, más que, menos que, se contrastan las ideas, las acciones. Por ejemplo, ese alumno es más empático de lo que parece. Acá hay verbo es y parece. Este que, ¿no? Que aparece allí, más que, contrastan a las acciones. Es más de lo que de lo que parece. Se compara, tanto de manera inferioridad, igualdad o superioridad. Hay otro que, un tercer que, cuando indica consecuencia. Fíjense en la oración. Gaby estudia tanto. ¿Cuál es la consecuencia de estudiar tanto? Que ingresó a San Marcos. Que consecuencia de haber estudiado tanto. ¿Ven? Que es diferente al que completivo. ¿Qué dijo? Dijo que.
La pregunta es, ¿qué dijo? Dijo que, ¿ven? Entonces es completiva. En cambio acá no, consecuencia. Estudió tanto. ¿Qué consecuencia trajo estudiar tanto? Ingresó a San Marcos. ¿Ven? Y la modal, modo, ¿no? Expresa el modo como sí, tal como. Desarrolló la práctica como se lo indicaron. Como se lo indicaron. A ver, chicos, díganme si están entendiendo. Esta es más densa, esta parte, porque estas conjunciones subordinantes, perdón, siempre es el inicio de una proposición subordinada. Quiere decir que estas ideas dependen de otra principal. ¿Cuál es la principal? Aquella que tiene el verbo principal. O sea, el que concuerda con el núcleo del sujeto. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss Toffler. Ya. A ver, vamos a resolver. Acá hay 2 ejercicios, los voy a poner para que ustedes puedan practicar. Y vamos a revisar básicamente las preguntas, ¿ya, chicos? Acá les comparto para que luego lo puedan resolver. Acá también hay un cuarto ejercicio. Por el tiempo, ya nos quedan 20 minutos. Quiero revisar las preguntas con ustedes. Aprovechar ese tiempo para cotejar respuestas, ¿ya? Listo. Entonces ahora voy a abrir las preguntas. Vamos, primero vamos a practicar con la pregunta 5. Vamos a correlacionar la clase de adverbios. A ver, todos con la pregunta 5 y dejan la respuesta, chicos. Todos participen para que podamos verificar si hemos entendido la clase de hoy, ¿ya? La A. La letra A. Ya, a ver, anota tu respuesta para no olvidarnos y así los demás también puedan colocar ahí también en el chat. A ver, C, me dicen. Mm. Cotejemos entonces la pregunta número 5. Su madre tejía tranquilamente en las tardes. ¿Cómo tejía? Tranquilamente. Ese es el modo. Siempre se esforzó mucho para trabajar, Liz. Siempre se esforzó mucho para trabajar, Liz. Acá falta una coma, ¿no?
totales. A ver. Sería cantidad, ¿no? Ya era hora de solucionar ese inconveniente, el tiempo. Y me queda la última. Mariela vive demasiado lejos de la universidad. Lejos es un adverbio que expresa el lugar. Demasiado modifica lejos también como adverbio. Entonces la respuesta no estaba en la A, como habían dicho, sino en la C. C, B, D, A. Letra C. A ver, verifiquen, chicos. Ajá, muy bien. Miyuki, Inner, Teresa, ¿correcto? Muy bien. Ya hemos reconocido las clases. Ahora la pregunta. A ver, la pregunta 10. Decía, la conjunción funciona como nexo coordinante. Ahí está la definición, chicos. Nexo coordinante cuando vincula elementos sin establecer relaciones de jerarquía. Dice, y como nexo subordinante cuando enlaza elementos de distinta jerarquía sintáctica. Según su significado se clasifica en hilativa, copulativa, disyuntiva, distributiva, explicativa, adversativa, que son las coordinantes. Y en causal, condicional, concesiva, consecutiva, comparativa, modal y de finalidad, la subordinada. Entonces puede actuar como nexo coordinante y nexo subordinante. ¿Qué nos preguntan? Según ello, escriba la clase de conjunción en el espacio de la derecha. A ver, veamos en la primera. Rosa, Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Aquí la conjunción sería ¿qué? ¿Qué clase sería de conjunción? A ver, Subordinada. ok, es una subordinada. ¿Y qué clase de subordinada sería? Sería una concesiva, perdón, una consecutiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al decir se ejercitó tanto en la semana, ¿cuál es la consecuencia de haberse ejercitado en la semana? Que se sintió exhausta. Este que dentro del grupo de las subordinantes sería una consecutiva, porque también hay completiva, recuerden bien, ¿no? Letra B. Camila no sabe si disponen de tiempo para visitar a mi tía. No sabe esto. Este sí está después del verbo saber, que es un verbo transitivo. Camila no sabe qué. Si disponen de tiempo para visitar a mi tía. Este sí, ¿qué clase de conjunción sería? A ver, exacto, sí, es una subordinante. Este sí está en el grupo de las subordinantes. ¿Y de qué clase, chicos? ¿Es una subordinante? A ver, ¿condicional o completiva? La condicional me limita en la acción. La completiva completa la idea del verbo transitivo. Correcto, Teresa, una completiva. Es una completiva, muy bien.
Estudió constantemente, por ende, obtuvo un buen puntaje. ¿Cuál es la conjunción? ¿Cuál sería? Acá estaría por ende, ¿no? Por ende, Que es, claro, por ende. Y es igual a decir, por ejemplo, em, por lo tanto, ¿no? Entonces sería una coordinante hilativa. Letra D. Como no madrugues, no llegarás temprano a tus clases. La conjunción aquí es cómo. Pero hay que tener cuidado con este cómo, porque cómo puede señalar una causa, puede señalar una también condicional, puede señalar el modo. Entonces hay que tener cuidado con esa palabra cómo, igual que el qué, ¿no? Como no madrugues, no llegarás. O sea, es igual a decir, si no madrugas, no llegarás temprano a tus clases. Entonces, ¿qué denota? subordinante. Sería Subordinante condicional. una condicional, ¿no? Correcto, una subordinante condicional. Y la última decía, no estuvo trabajando ni estudiando durante las vacaciones. Ni. Ese ni, ¿dónde está ubicada? Dentro del grupo de las coordinantes. Y estaría como una copulativa. A ver, chicos, revisen, por favor. Disculpe, la C sería, o sea, usted puso coordinante hilativa, es subordinante, Ajá. ¿no? No, la hilativa está dentro del grupo de las coordinantes. Acá está. Ay, no, perdón. Siguen las preguntas. Acá, mira. Ahí está la hilativa. Además del con que luego, por tanto, también tienes por ende. Son las coordinantes. Solamente esto. Y las subordinantes son todas las que habíamos. Voy a borrar para que no se distraiga. Que habíamos visto, ¿no? Condicional, causal, concesiva, finalidad, completiva, etcétera, ¿no? Entonces, aquí por ende es igual a decir entonces, por lo tanto, obtuvo buen puntaje. Es una coordinante hilativa. No sabe esto, completiva. Este cómo, ¿por qué es condicional? Porque tú lo puedes reemplazar por un sí. Si no madrugas, no llegarás temprano a tu clase. Entonces es una condicional. ¿Ves? Puede ser también una causal. Si la puedes reemplazar por un porque, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? A ver, seguimos. A ver, a ver qué nos falta. Preposiciones, ¿no? Quedan 5 minutos. A ver, la pregunta 8 sobre la preposición.
La pregunta 8 que marcaron. La E. A ver, dice. La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado, elija la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan las ideas de lugar y de compañía. Lugar y compañía. Lugar, compañía. Respectivamente. Me dicen la E. Fernanda estudiaba en la biblioteca, correcto, con sus amigas, con compañía, correcto. La respuesta estaba en la letra E. Además, no con, durante, de graduación, de no. Solo la E señalaban esta forma. Muy bien, chicos. Ahora hagamos otra que tengamos que escribir. La 10 ya está. La 12. A ver, la pregunta 12. Sobre las conjunciones, identifiquen y vamos marcando. La A. ¿Seguro? Sería la B, Miss. La vi. Ya, vamos a ver. La primera dice, a ver, la indicación. Las conjunciones son palabras invariables que expresan relaciones de coordinación o subordinación entre palabras, frases, proposiciones. Teniendo en cuenta lo mencionado, correlacione las conjunciones con su respectiva clasificación y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. A ver, como eres muy responsable, realizarás un buen trabajo. Este como no es una condicional, ¿no? Yo lo reemplazo por por ejemplo, ya que, ¿no? O un porque. Ya que eres muy responsable, realizarás un buen trabajo. Quiere decir que esa es una causal, ¿cierto? Señala una- un motivo. Después dice, siempre que puedas, debes reunirte con tus familiares. Ese siempre que va a expresar una limitación, una condición, ¿cierto? Una condición. Entonces es igual decir, si puedes, reúnete o debes reunirte con tu familiar. Eso es lo que me están diciendo. Dime si pudiste completar el formulario que te enviaron. El sí, nuevamente este sí. Este sí es un sí completivo. ¿Por qué? Porque está complementando al verbo decir. Dime esto, dime si pudiste hacer todo lo que te están pidiendo. Entonces la última sería para que expongas el tema, para que debes estar bien preparado. Debes estar, me indica la finalidad. Ya estoy marcando, repito, las conjunciones que no son muy recordadas. Y la respuesta estaría efectivamente en la B. En la B. A ver, verifiquen, chicos, ya nos quedan 2 minutos. Tenemos que dar las claves también. ¿Han comprendido, chicos, el tema? Sobre las 3, adverbio, preposición y conjunción.
Bien, vamos a la primera pregunta. Sobre el adverbio, dice, presenta la que tiene mayor cantidad de adverbios. Mañana la entrega será, mañana le entregará su informe final. Mañana es un adverbio. Corría mucho en las madrugadas para entrenar. Mañana corría mucho. Anoche Julio caminaba pensativo rumbo a su casa. Anoche. Definitivamente no deseaban participar en el evento. Definitivamente tengo no. Acá hay dos. Ya. Hoy publicarán hoy los resultados del examen. La D, ¿no? La D tendría dos adverbios. Digamos, número 2, correlacionemos, a ver, escribir manualmente y no a través de un teclado tiene beneficios claros y directos en nuestra estructura cerebral y en el desarrollo del lenguaje y la memoria. Aquí vemos, claro, manualmente es 1. ¿Qué hace este? Señala el modo. No, la negación y la ciencia sí lo tiene, afirmación. La letra C. Número 3. Sintácticamente el adverbio, a ver, puede modificar un verbo, un adjetivo y otro adverbio. Identifique los enunciados en donde el adverbio modifique a un adjetivo. A un adjetivo. Fernanda salió muy triste. Aquí. Claro, muy a triste. Es el adjetivo. Y la 4. Sumamente el adverbio al adjetivo preocupado. Entonces la respuesta es la E. Muy bien. 4. La respuesta, hoy estoy con el tiempo. Letra D. Había 4. Estaba el más. Aparentemente. ¿Dónde está aparentemente? Acá está. Ya y no. Ya y no. ¿Ya? 5 ya estaba. 6, letra B. 7, E. 8, E. 9, E. 10 ya escribimos. 11, letra C. Y la 12 también ya la hemos resuelto. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido bien el tema. Sigan estudiando, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Un beso a todos. Chao.